Askyurkipan takanitaki. Askyurkipanaya tichiri. Askyurkipanaya tichiri Roman. Waliki, Kallantañani. Kitis Ullaraninmuni, ¿alguien quiere leer sus ejemplos? Janit, Kitis. Yo hice unos cuantos ya tichiri, los últimos no pude encontrar. Ullaranim. Taki kucha. Ya. Utaki kucha. Juma kucha. Ya. Y la, no sé si está bien, wawala. Bebecito, podría ser ya tichiri. Achachila. Ahora con lanti, aichalanti. O sea, en vez de carne, ¿no? Ya. Lanti, jumalanti, nayalanti. Luego he hecho jumalaiku con laiku. Tokoñ laiku, umañ laiku, laruñ laiku. Eso no me has hecho ya, tichiri, porque con los otros no pude encontrar, con li, con lu, y ya. Ya. ¿Qué te empieza? Yo ya tichiri no hice Ya. porque ¿Alguien que ha hecho? tenía actividades del Día del Padre. Me imagino. Ya. ¿Alguien más? Ya, a ver, hoy día más vamos a aprender sufijos, ¿ya? Nos faltan muchos sufijos, les voy a pasar una lista de todos los sufijos, ¿ya? Con ejemplos para que ustedes puedan tener y puedan desarrollar. Y a partir del día martes vamos a empezar con oraciones, ¿ya? La estructura de oraciones, todo eso. Y ahí vendría ya lo que es el trabajo final, todo eso, ¿ya? Entonces el día martes les voy a dar las indicaciones. Entonces veamos ahora lo que son los sufijos, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a seguir con el siguiente sufijo. Este sufijo ya conocen, esto es posesivo, ¿no ve? ¿Sí? Pues, por ejemplo, jupa, ¿no? Perdón. A ver, ¿qué decimos? Uta, ¿no? Utama, ¿qué significa? Tu casa. Tu casa, ¿no ve? Entonces, este posesivo ya saben, ya conocen, ¿no ve? ¿O es necesario seguir explicando? ¿Recuerdan, no ve? Esa ya tichiri. Muy bien. El siguiente sufijo sería el impi. El impi, ¿no? Perdón, aquí más. Así es, impi. Este sufijo hemos dicho que es instrumental, ¿no? Instrumental básicamente significa, ay, se me borró. Significa con, más, significa con más, la coma y otros más, ¿ya? Por ejemplo, decimos, ¿no? Kiti sarani, upampi, nayampi. Aquí y nos faltaría, ¿no? Nayampi. Ahí está. Entonces aquí está el impi y aquí está el impi. ¿No ve? Entonces aquí está cumpliendo el rol de i, digamos, ¿no ve? ¿Ya? Otro ejemplo, a ver. Kunampis paeñani, ¿no? Entonces, Kempi, Aychampi. ¿No ven? Chokempi, Aychampi, ¿no? Entonces, ahí está el sufijo i. ¿Se ha comprendido? ¿Alguna pregunta? Waliki escribe ya tichiri. Walikio. Entonces, veamos el siguiente sufijo. Sufijo
Na. Esto es posesivo vocativo. ¿Qué significa? Ejemplo, jupa, jupana. ¿Qué significa? De él. De él, ¿no ve? Entonces, en ese caso es posesivo, ¿sí? Sí. ¿No? Por ejemplo, voy a decir Nayana. Acá Kitinquisa, Nayana, ¿no ve? Entonces, en ese caso es posesivo. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguien tiene duda? Ya, muy bien. Ahora, locativo. Utana, ¿qué significa? En la casa. Muy bien. Coyuna, ¿qué significa? En el cerro. En el cerro. ¿Listo? ¿Vieron? Entonces, el primero o los dos primeros es posesivo y los dos últimos son locativos. ¿No ven? Pues en ambos casos se utiliza el sufijo na. No. ¿Alguna pregunta? Hanat, Hanicha. Ganado ya te chile. Muy bien. Sigamos entonces. El sufijo naka, ¿para qué se utiliza? Pluralizar. Para pluralizar. Ok, perfecto. El siguiente sufijo naka para pluralizar. Menos verbos. Aquí para verbos utilizamos el ja, ¿no ve? Ah. Ah. Esto solamente pluraliza sustantivos, ¿no ve? Eso también van a tener bien claro, ¿ya? Por ejemplo, algunos dicen gilas y cuyacas. ¿Está bien? No. Aniwa. ¿Ya? Entonces, gilatanaka, culiacanaka. ¿Y este i está bien? Aniwa. Tampoco, ¿no ve? Así nomás, ¿no? Gilatanaka, culiacanaca, ¿no ve? Pues aquí, naca. Ahora, algunos pluralizan así, gilatanacas, culiacanacas. ¿Está bien? Aniwa. Genial, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, suficientes para pluralizar el sufijo naka, ¿no? Por ejemplo, utanaka, ¿no ve? Pisinaka, jaqueinaka, ¿no ve? Entonces, todo está en plural. ¿Correcto? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Hanaskiwa. ¿Hanahaya? Olik. Muy bien, ese es el sufijo naka, ¿ya? Ahora hay otro sufijo, pero este es naka, ¿ya? Naka, naka, ¿ya? Esto es de movimiento, ¿ya? Movimiento, movimiento. Por ejemplo, guayuña, ¿qué es guayuña? Llevar un balde, guayuña, algo con líquido. Guayuña. Sí, llevar, puede ser una bolsa, ¿no ve? Pero la cosa es que tiene algo para alzar, ¿no ve? Guayuña, Sí, ¿sí? sí. Puede ser, no sé, una caldera, no sé, pues, ¿no? Un bidón, ¿no ve? Guayuña. ¿Se Ujú, entiende, no ve? Llevas algo en la manito, ¿sí? Eso es sí, guayuña. ¿No ves? Si cargas en la espalda es piña, ¿no ve? sí, Está claro, ¿no ve? ¿Se entiende este verbo, no ve? ¿Sí? sí. Ahí aquí para acá, Esa, motor, pues, esa ya te chile. arsone pata, ¿ya? Caprichas,
Ya, guayuña. Entonces, aquí, antes del infinitivo ña, me posiciono elisión vocálica, ¿ya? Le quito la U y pongo naca. Huaynacaña, ¿qué significa? Huaynacaña. Mm, Jalonear. claro. Ya podría ser, en todo caso significa, ¿no? Llevar de un lado a otro, ¿no? ¿No? Otro. Huaynacaña. ¿Me dejo entender? Sí. Sí, sí. Hanat hanich. Hanaski. Ya, a ver, otro ejemplito más. Pongamos. Ichuña. ¿Qué es ichuña? Alzar. Llevar en las Llevar en dos la manito, manos. ¿no ve? En el brazo. Podría ser una moneda. No. Chuña. No. A una persona, a un bebé, chuña. Ah, ya. Podría ser ichuña, podría ser en el brazo o podría ser en la mano, ¿ya? Ahora, cuando es en la mano, generalmente es irnacaña, ¿no ve? Ujú. Mm, ¿Ya? Irnacaña. ¿Qué es irnacaña? Llevar en la mano. Llevar en la mano. Otro significado, Am, Manejar. Mm, ¿no? una moneda, un algo Ya, pero pequeño. no, ya me están diciendo lo mismo. Otro significado de irnacaña, Ya. Trabajar. trabajar. Armas y plata, Claro. tía. Ujú. Ya. Ichuña, ¿no ve? Entonces quitamos la U, ich, ichnacaña. ¿Qué va a significar? Ixnacaña. Ixnacaña. Manejar. Manejar en movimiento Manejar de un lado a otro, ¿no ve? de un Sí. lado Por a otro. ejemplo, digamos una guaguita que no camina muy bien, ¿no ve? Entonces, ¿qué dicen? Ishnakañaskiwa, dicen, ¿no ve? ¿Qué está diciendo? Hay que manejar. Hay que manejar todavía, ¿no ve? Sí. ¿Se ha entendido? Hanatanicha, Isnakaña, Huaynacaña. Isnakaña, Huaynacaña es manejar de un lugar a otro, ¿no? ¿sí? Eso significaría. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Está bien. Ya, vale, otros, otro sufijo va a ser el sufijo ni. Sufijo ni. Sufijo ni. Esto es aproximador. A ver, por ejemplo, jitiña. ¿Qué es jitiña? Sí. Recorrer. Recorrer, ¿no ve? Sí. Entonces, voy a decir, por ejemplo, ¿no? Estoy en este punto, ¿sí? Entonces voy recorriendo, ¿no ve? ¿Sí? Recorriendo. Jitiña, ¿no ve? ¿Sí? Voy Sí. recorriendo poco a poco, ¿sí? ¿Está Sí. claro? Pero Sí. me estoy alejando, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. Sí. Me estoy alejando. Digamos que aquí es el punto de partida, digamos. La casa, digamos, jitiña, ¿no? Me estoy alejando. Ahora el hitin, este ni es aproximador, ¿ya? Entonces, hiti, ni, ña. Antes del infinitivo hemos colocado ni, ¿no ve? ¿Está claro, no ve? Ahora Sí. esto es al revés. Entonces, se aproxima. ¿Queda claro? Jitiniña. Jitiniña, alejarse, jitiniña, aproximarse. Kanatanicha.
Hanao ya tichiri. Ahora, otro ejemplo los voy a colocar aquí. ¿Qué es aguatiña? Pastear. Pastear. Pastear, ¿no ve? ¿Sí? Sí. Muy bien. Antes del infinitivo, el ni. Ahora es aguatiniña. ¿Qué significaría? Ir a pastear. Ir a pastear. Ir a pastear, ¿no ve? Muy bien. Hola, Kijaya, ¿alguna pregunta? Mm, ¿Alguna pregunta? Está bien, ya se entiende con el ejemplo. Muy bien, sigamos entonces. A ver, vamos a borrar todo esto. Ya. Sigamos con el sufijo ni. ¿Ya? Sufijo ni. Este sufijo ni es para conjugar en tiempo futuro. ¿Ya? Entonces diremos verbal, tercera persona, tiempo futuro. Ustedes ya saben, ya hemos aprendido a conjugar, ¿verdad? Verbos. Ya. Entonces, por ejemplo, Yanapaña. ¿Qué es Yanapaña? Ayudar. Ayudar, ¿no ve? Ayudar. Sí, es el verbo ayudar. Ahora, Yanapaniña, ¿qué sería? Ir a ayudar. Ir a ayudar, ¿no ve? Sí, Ahora, eso sería el anterior ejemplo, ¿sí? Sería esto, ¿no ve? Aproximador, ¿no ve? claro. Entonces, este ña cambiamos por wa, afirmativo. Yanapaniwa, ¿qué estoy diciendo? Voy a ir a ayudar. ¿Dónde está el hoy? Hay que Voy, ayudar. ¿No? Hemos voy dicho tercera persona, ¿no ve? voy a ir. Él Ir a A ayuda. ayudar. Ir a ayudar. Va a ayudar. A ayudar. O Tercera ayudará. persona. ¿Queda claro, no ve o no? Yanapaniwa no sería. Va Él a ayudar. ayudará, así más o menos, ¿no? Ya te chiri. Algo así. Otro ejemplo. ¿Qué es jutaña? Venir. Venir, ¿no ve? Sí. Quitamos la ñam, ponemos la ni y ponemos la wa. Jutaniwa. ¿Qué estoy diciendo? Va a venir. Va A venir. ¿No ve? Tiempo futuro, tercera persona. Estoy refiriendo a una tercera persona. ¿Queda claro? Yanapaniwa. ¿Sí o no? Hanat hanich, arsusan ibham. Jamás que va. Hanao ya te chiri. ¿Ya? A ver, un ejemplo. Kitis, a ver, dicte. Hachaniwa, Ok. Hachaña, ¿no ve? Llorar, ¿no ve? Ujú. ¿Sí? Ahora quitamos el infinitivo, colocamos ni, wa. ¿No ve? ¿Sí? Esto dice o significa va a llorar. Futuro, tercera persona. ese ni siempre va con el wa, ¿no? Ya te chiri. Para que sea futuro, sí. Y ahora si va con el infinitivo es aproximador, ¿no ve? Mm, Por ejemplo, no sería lo mismo hachaniña. ¿Qué sería hachaniña? Ir a llorar. Ir a llorar, ¿no ve? Sí. Sí. ¿No ve? Sería este aproximador. Entonces, en vez de llorar yo aquí en mi casa, voy a ir a llorar, digamos, a otro lugar, ¿no ve? Me estoy aproximando, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Entonces, para que sea futuro, siempre con wa.
¿Ya? Afirmación. ¿Quedó claro? Kisa ya tichiri. Sí. A ver, un ejemplo más para que esté bien clarísimo. A ver, yo voy a decir, Chocoño. ¿quién me va a decir? Chocoña Fabiola. yatichiri. Fabiola Ayala. Ejemplo. Yatichiri sería Mancaniwa. Ok, muy bien, Fabiola. Entonces, maña, ¿no ven? Esto es comer, ¿verdad? Quitamos la ña, ponemos la ni y gua. Mancaniwa. Esto es va, comer, ¿no ven? Futuro, tercera persona. Listo, muy bien. Veamos otro sufijo, ¿no ven? Nadie tiene pregunta, ¿no ven? Está claro, ¿no ven? Chocoño, chocoño. Anakisquiwa. Ok. Siguiente. ¿Dónde está mi lápiz? Sufijo anca. Anca. Esto es de procedencia. Significa de. ¿Ya? Ejemplos. A ver, ¿qué ejemplo podría ser? Acá, por ejemplo. Acá. ¿Qué es acá? Este. Esto. Ok, Esto. esto, ¿no ve? Esto, ¿no ve? Acá. Esto, esto. Ya. Ahora pongo acá, acá y lo Wow. verbalizo. Acá, caña. ¿Qué significa? Estar aquí. Estar aquí. Lo he verbalizado, ¿sí? Lo he convertido en verbo. ¿Ya? Entonces, estar aquí. Ahora voy a poner otro ejemplo. Oruro, ¿qué es Oruro? Es una ciudad. Una ciudad. Es una ciudad, ¿no? Y pongo Oruronca, ña. ¿Qué estoy diciendo? Estar en Oruro. Estar en Oruro. Ah, entonces en este caso no me confundí. Esto no es estar, no es de, es en. Esto es en, ¿ya? Corrijan eso. Anca, procedencia, estar en, ¿no? Y además es verbalizador, ¿no? Esto también pongan, verbalizador. Otro ejemplo. A ver. Uta, ¿no? Casa, ¿no ve? Utancaña, Estar en casa. Estar en casa. estar en Estar casa. en casa. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Queda claro? Dice yatichiri. Hana Hayam. Yatichiri, se puede decir Jupa Jahuirancaña. Ah, no. El ki nomás utilizarías ahí. Jupa, Jawiran, Kiwa. Me dejo entender, ¿no ve? El localizador así, ¿no? Jawira, ¿no ve? Río. Jawira. Jawirana. ¿Qué estoy diciendo? En el río. ¿Qué es este nam? En. De. Locativo. Locativo en este caso, ¿no ve? Sí. Jahuira. Jawiran, ki, wa. Tu. ¿No ve? Este aquí no sé si hemos visto. ¿Ya? Entonces, Jupaj, Jawiran, ki, wa. Él o ella está en el río. ¿No ve? No tiene que ver con este anca. ¿Ya? ¿Hanajaya? Dice ¿Sí? Yatichiri. Malik. Ya, sigamos con otro sufijo.
Nta. A ver. Nta. ¿Ya? NTA. Nta, ¿no? Nta. Esto es inductivo, es un verbal igual inductivo, ¿ya? Entonces vamos a decir inductivo. Ejemplo, apaña. ¿Qué es apaña? Llevar. Llevar. Llevar, ¿no ve? Ujú. ¿Sí? Ahora aquí antes del infinitivo coloco nta. Apantaña, ¿qué significa? Meter. Meter. Utarapantam, ¿no? Pantalla, meter. ¿Sí? ¿Queda claro? A ver, otro ejemplo más, a ver. No cuña, ¿qué es no cuña? Empujar. Empujar, ¿no ve? Ahora, aquí antes del infinitivo no contaña, ¿qué significa ahora? ¿Qué significa? Ya. Empujar, no contaña. Empujar hacia adentro. Ya hacia adentro, meter adentro, ¿no ve? O empujar adentro sería, ¿no ve? Pegar, golpear. No, no hay hacer eso, ¿no? Es no cuña, es empujar. Entonces, digamos, estamos empujando, digamos, un refrigerador, ¿no? Estamos afuera. Entonces, digamos, va a llover, ¿no ve? Hay Empujar que meter la adentro. casa, ¿no ve? No Ujú. contaña, ¿no ve? Meter. Empujar adentro sería. Exactamente. Empujar adentro. ¿Queda claro, no ve? Hanatanich. Hanakisquiwa. A ver, otro ejemplo. Y chuntaña. Ok. Y chuña, ¿no ve? El verbo. Ahora, NTA. Y chuntaña, ¿qué va a significar? Meter adentro, igual, ¿no ve? Meter adentro, sí. Y chuntaña, digamos, estamos llevando la guagua, digamos, en el brazo, ¿no ve? Ahora voy a meter adentro de la casa, ¿no ve? Y chuntaña. Y chunta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí, Likit chuntaña. tanit arsunipam. Kanaya tichiri. Oliki. Ya, oliki. Sigamos. Ya, para aquí. Ahora voy a escribir aquí arriba. El siguiente sufijo, hemos visto en un plano. Nuku. Ya. Este tiene variante ya. Entonces, nuku. O pues, ay, no estoy seguro. Nuku. O puede ser muku. ¿No? Muku. O incluso puede ser, algunos dicen mucho. ¿Ya? Mucho. Cualquiera de los tres. Tiene su variación dialectal. ¿Ya? A ver, voy a volver a hacer con apaña. ¿Qué hemos dicho que es apaña? Apaña, llevar. 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 Muy bien. Ahora, antes del infinitivo igual, puedo poner, voy a utilizar el muku, es el más común aquí en La Paz, ¿no? Apa, muku, ña. ¿Qué significa? Desparramar. Ya, puede ser. Otro, ¿No es mandar? en todo caso el significado es alejativo, ¿ya? De esto.
Enviar, ¿no sería? Entonces, apamucuñ, sí, apaña es llevar y en todo caso es alejativo. Entonces, apamucuñ es olvidar. Ah, Olvidar. Olvidar. A ver, otro ejemplo más. A ver, lo que decíamos. A ver, guayuña. Guay, no, guayuña. ¿Qué es guayuña? Llevar. Manejar. Llevar en la mano, ¿no ve? Sí. Sí, arrastrar, llevar en la mano. Guayuña. Entonces yo pongo guayu mucuña. ¿Qué estoy diciendo? Olvidar. Guayu mucuña, en todo Sí. caso, sería igual olvidar o dejar, ¿no ve? Sí. Sí. Guaymucuña. Olvidar o dejar. Guayu mucuña. Alat guayu mucuña ejataina, dicen. ¿Qué está diciendo? Se ha olvidado. Se ha olvidado lo que ha comprado, ¿no ve? Sí. O dicen guayu mucuraquisma, ¿no ve? ¿Qué está diciendo? Cuidado que te olvides. cuidado que te Cuidado te olvides. olvides, ¿no ve? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? ¿Sí o no? Dejar, perdón, dejar también puede ser jaitaña. ¿Sí? Jaitaña, en todo caso, es dejar, olvidar, Dejar. jaitamucuña. Ahora, artaña. Artaña es Olvidar. olvidar ya. Olvidar también. Olvidar también. Armanucuña. Armamucuña también es olvidar. Armamucuña es o armana. Está bien, armanucuña. Arma mucuña o arma nucuña. ¿Ve? Armanucuña, olvidar. O arma muchuña, ¿no ve? Hermano. Hanat, Hanich, ¿quedó claro? Saramucuña yatichiri Ok. puede ser. Eso, mira. Saraña. ¿No ve? Esto es ir, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. Isa yatichiri. Sara mucuña. ¿Ahora qué es? Ejemplo, este es nuestro camino. Tenemos que llegar a este punto. Yes. Ahora me está diciendo que si utilizo estos sufijos es alejativo. Entonces me he alejado del camino. ¿Me dejo entender? Sara mucuña es desviarse Desviarse. o perderse. Ah, ¿Queda claro o no queda claro? sí. Hanat, Hanich. Es que ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? cuña. Ganas que yo te chile. Muy bien. Pues eso con no como mucho, ¿ya? Sufijo. Ahora hay otro que es noca. Noca. Esto es un colocador, ¿ya? Noca. El colocador. A ver, ¿cómo? Ejemplo, a ver. Apanocaña. A ver, eso, a ver, apaña, ¿no? Apaña. Llevar, ¿no? Apa, no, paña. O en todo caso, va a ser con edición vocálica, ¿no? ¿No? Apnocaña. ¿Qué es apnocaña? Caña. Poner. Deslocar. Poner, colocar, ¿no ve? Ajá. Esto es, No es manejar, apnacaña. No, apanocaña, dice. ahora con noca estamos. Con naca era movimiento, ¿no ve? Apnacaña, con esto, ¿no ve? ¿Me están siguiendo o no? Con esto.
¿Sí o no? ¿Qué hemos dicho con esto? Con naka, Movimiento. movimiento, ¿no ve? Llevar de un lugar a otro, ¿no ve? Ahora estamos con noka, con u. Ahora esto es poner. Pues, apnocaña es poner o dejar, ¿no ve? Entonces, digamos, estábamos llevando, este soy yo, este es Entonces, estaba llevando algo en la bolsa, ¿ya? Una, no sé, algo, una bolsa, digamos, del mercado, ¿no ve? ¿Ya? Eso sería huayno caña, ¿no ve? Huayna caña. ¿No ve? Estoy llevando de un lado a otro, ¿sí? Y he llegado a mi casa. Pues tengo que, esto es mi cocina, digamos, ¿no? Entonces, ahí tengo que colocar. Entonces, en el momento que dejo la bolsa ahí, es huayno caña. ¿Me dejo entender? Para mí funciona con la vocal más yatichiri, Ya, apanocaña. podría ser Ajá. apanocaña, ¿ya? Sí. Apanocaña, ichonocaña. ¿Ya? Podría ser. ¿Alguna pregunta? Hanat, Hanicha. Iranocaña también sería, ¿no? Irnocaña, ¿sí? Iranocaña. Iranocaña también. Huaynocaña también, ¿no ve? Ayunocaña. ¿Ya? Walik, hasta ahí el día de hoy. Hanate, kunach managachutji. Iranocaña. ¿Quedó claro? Está. Narichichiwa. No. Quizá Yatichiri. Walik, Yatichiri. ¿sí? Tenemos que hacer una. Con respecto a la anterior clase con el Sí. sufijo, hice algunos ejemplos, no sé si podría decirme si está bien, por A ver, favor. Aruyaranem. De chachi, viejo, chachila, cha, este tamaño, cha, lala, este tamañito. Akja, aquí, akja, lala, tan poquito. Chucu, sombrero, chucula, cántaro pequeño. Chiwula, cabrita. No sé si está bien, Yatichi. Eso posiblemente no es tan común, pero puede utilizarse, no hay problema. Con el sufijo lu, atiholu, jorobado. Eso es lo que Ya, encontré. ya. Y con ya, diminutivo, chau, ya. No sé si eso es pescadito. Mm, Ya, y es nombre completo ya es. Ya. Otro. Esos nomás realicé, Yatichi. Ya, colegio. Muy bien. Listo. Kumaj, ¿cuándo es nuestra siguiente clase? El martes, ¿no? Ya, entonces les voy a pasar la lista de todos los sufijos. Van a estudiar y el martes ya vamos a empezar directamente con lo que son las oraciones. ¿Ya? ¿Queda claro, no ve? Sí. Muy bien. Kumaj, Yatichiri. hikisin kampakin, walik kiparaphat. Kikisin kamaya, tichiri.